Hoy vamos a avanzar potenciación de números racionales. Para esto es muy importante recordar que esta es una potencia y esto se llama base. Y el número pequeñito n se llama exponente y esta es la potencia encontrada. Por tanto, una potencia tiene tres partes: base, exponente y la potencia encontrada. También debemos recordar las propiedades de la potenciación. Las propiedades de la potenciación son cuatro. La primera, multiplicación de bases iguales. En la multiplicación de bases iguales se copia una sola base y se suman los exponentes, m más n. Segunda propiedad, división de bases iguales. En la división de bases iguales se copia una sola base y se restan los exponentes, m menos n. Potencia de un producto. La potencia de un producto se caracteriza por tener bases diferentes. En esta, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la propiedad distributiva. ¿Qué quiere decir? Este exponente m tengo que distribuir a cada uno de ellos. A sobre b elevado a la m y c sobre d elevado a la m. Propiedad distributiva. Potencia de una potencia. En la potencia de una potencia tenemos dos exponentes. Si ustedes observan, tenemos dos. Se copia una sola base y los exponentes se multiplican, m por n. Finalmente, debemos recordar, y es muy importante, qué pasa cuando tengo una base elevado al exponente negativo. No existe un exponente negativo. Por tanto, aparece el número 1 y toda mi base baja abajo cambiando de signo. Luego se hace la ley del sándwich y se convierte en positivo. Entramos a ejemplos concretos. Como primer ejemplo tenemos una multiplicación de bases iguales. Si ustedes observan, mi base es 2 tercios y todos son iguales. Por tanto, al ser todos iguales se está multiplicando. Copio una sola base que es 2 tercios y aplico la propiedad número 1 que se suman los exponentes en la multiplicación de bases iguales. 2. Cuando no tiene exponente, se supone que es 1. No tiene, se supone que es 1. Más 3. 2 más 1, 3. 3 más 3, 6. ¿Qué quiere decir? 2 tercios elevado a la sexta. Luego distribuyo este exponente tanto al numerador como al denominador. Al distribuir, ¿qué vamos a tener? 2 a la sexta, que sería 2 a la sexta, y 3 a la sexta. 2 a la sexta, ¿qué quiere decir? Que tengo que multiplicar 6 veces mi base. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32 y por 2, 64. Y lo mismo hago con el denominador. 3 por 3, 9, por 3, 27 y 27 por 27, 729. Pasamos al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos una división de bases iguales. Mi base es un séptimo. Copio mi base, que es un séptimo, y ahora debo aplicar la propiedad número 2, que quiere decir restar. 7 menos 9. 7 menos 9 es 2, pero negativo, porque el número mayor es menos y aparece el número entero. Entonces tenemos un séptimo elevado a la menos 2. Pero si nosotros recordamos, hemos dicho que no hay un exponente negativo. Entonces, ¿qué pasa? Aparece el número 1, que es la unidad, y baja abajo mi potencia, baja abajo, que es un séptimo, baja abajo esta mi potencia, va a bajar abajo y cambiando de signo, ¿qué quiere decir? Se va a convertir en positivo. Luego, ¿qué hacemos? Agarramos y vamos a decir el número 1, 1 al cuadrado y 7 al cuadrado. Y hacemos la ley del sándwich, extremos con extremos y medios con medios. 7 elevado a 7 por 1, 7 al cuadrado. Y 1 al cuadrado. Multiplico 2 veces. 7 por 7 va a ser 49. Sobre 1. Y el 1 es la unidad. Entonces 49 dividido entre 1, 49. Finalmente pasamos al ejemplo número 3, que en el ejemplo número 3 abarca todas las propiedades, como ustedes pueden ver, abarca todas las propiedades. ¿Qué propiedades tenemos? Tenemos las propiedades de la multiplicación y la división. En la multiplicación de bases iguales, ¿qué hacemos? Primero resuelve el numerador y luego el denominador. En el numerador tenemos multiplicación de bases iguales. Por tanto, copio una sola base que sería menos 3 medios y sumo sus exponentes, 4 más 2. El denominador lo copio lo mismo, que sería 3 medios elevado a la 7. 4 más 2, 6. ¿Qué hago ahora? Tengo división de bases iguales. En la división de bases iguales se restan los exponentes. Vuelvo a copiar una sola base, que sería
3 medios y resto los exponentes, 6 menos 7. Al restar, ¿qué vamos a tener? 6 menos 7, tenemos menos 1. Aparece y vuelvo a tener el exponente negativo. Y aplicamos lo mismo. ¿Qué quiere decir? Aparece el número 1 o también podemos invertir. También se invierte y al invertir llegamos a la misma respuesta. La inversa de 3 medios, ¿cuánto sería? 2 tercios, que llegaríamos a la misma respuesta. Al invertir se convierte en positivo y tenemos el exponente cuadrado. Entonces, 1 por 2, ahora tenemos una multiplicación de exponentes. Tengo 2 exponentes y en la multiplicación de 2 exponentes se copia una sola base, que sería 2 tercios, y se multiplican los exponentes. 1 por 2, 2. Recordando que mi base ahora es negativa. Base negativa, exponente par, respuesta positiva. Distribuyo finalmente el exponente 2 tanto al numerador como al denominador y voy a tener 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y 2 al cuadrado es 2 por 2, 4 y 3 por 3, 9. Gracias.